Bueno, ¿por qué no te das un aplauso por estar aquí en la iglesia hoy? Eso. Hoy estamos terminando la serie de mensajes que iniciamos el primer fin de semana de mayo, que le llamamos Dios y mi dinero. Y durante todo este mes de mayo hemos estado viendo decisiones, hemos tomado decisiones, o espero que hayas tomado decisiones para mejorar tus finanzas, para tener una mejor vida financiera. El primer domingo estuvimos hablando de honrar a Dios, de cómo honrar a Dios, de qué significa honrar a Dios. El segundo domingo estuve hablando de tener un presupuesto, de ser ordenado, que Dios solo bendice al buen mayordomo, que Dios solo bendice a la persona ordenada. El tercer domingo, Vale estuvo hablando sobre no amar el dinero, no dejar que el dinero tome el control de nuestro corazón. El domingo pasado estuve hablando de las deudas, de cómo Dios nos quiere libre de eso y de cómo no traer cosas del futuro para el presente. Y todas esas decisiones son buenas y yo las veo como un candado de seguro para nuestra vida. Y si tú te perdiste alguna, puedes ir a nuestro canal de YouTube o en Spotify, están los mensajes. Pero el mensaje de hoy yo no lo veo como un candado, sino como una llave. Yo lo veo como la llave que va a abrir las puertas. Las otras decisiones que tomamos, las 4 primeras decisiones que tomamos nos blindan para tener unas mejores finanzas. Pero la decisión de hoy va a ser una decisión que va a abrir puertas de bendición para nuestra vida si tú y yo la tomamos conscientemente. Ahora, si estás aquí por primera vez, y yo sé que todos vienen a la iglesia con el preconcepto de que solo se pide plata, no vamos a pedir plata. Vamos a hablar de dinero, pero no vamos a pedir plata. Ya el momento de la ofrenda pasó, así que nada que hacer. No hay nada que hacer. Vamos a hablar de dinero porque la Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males. Y tenemos que hablar de eso. Si es la raíz de todos los males, es importante. La mayoría o todas tus decisiones, o la mayoría, requieren dinero y es importante que tengamos una perspectiva bíblica sobre el dinero. Y hoy la decisión que vamos a tomar es la decisión de ser generosos. La decisión de ser generosos. Y cuando me refiero a generosos, tú enseguida estás pensando en dinero. No es solo el dinero. Aquí siempre decimos que hay que ser generoso con las 3 T. Con el tiempo, con el talento y con el tesoro. Con las 3 T. La Biblia dice en Isaías. Hoy vamos a leer varios versículos. Isaías 32:8 dice: pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. La generosidad no es algo espontáneo de nuestra vida. El generoso se propone en su corazón ser generoso y Dios espera que nosotros como sus hijos seamos generosos. Por eso el mensaje de hoy tiene por título Imitando a Dios. Imitando a Dios. Y lo que voy a hacer durante este tiempo que queda es que voy a comentarte 3 cosas sobre la generosidad. 3 cosas básicas que tenemos que saber sobre la generosidad. Y la primera cosa que tenemos que saber es que la generosidad es la esencia de Dios. La generosidad es la esencia de Dios. No hay nadie más generoso que Dios. Dios es generoso y abundante en perdón. Imagínate que Dios fuera tacaño en perdón. ¿Cómo viviéramos nuestra vida? Dios es generoso y abundante en gracia. Dios es generoso y abundante en misericordia. Dios es el ser más generoso de la tierra. No hay nada que se pueda comparar a la generosidad que Dios tiene para nosotros. Y voy a mostrarte varios versículos sobre cómo Dios es generoso con nosotros. Y luego voy a mostrarte el mayor acto de generosidad del mundo entero que alguien podía hacer por otra persona. Mira este primer versículo, Efesios 3:20 dice: y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Este es tu Dios. Este es al Dios al que le oras. Aquel Dios que puede hacer mucho más de lo que puedes pedir o incluso imaginar. Pregunta, ¿qué le estás pidiendo a Dios últimamente? ¿Qué es la cosa que le estás pidiendo a Dios? ¿Cuál es tu petición ahorita? ¿Cuál es el milagro que necesitas? ¿Estás consciente que este es al Dios al que le pides? ¿Estás consciente que es a este Dios que puede hacer mucho más de lo que tú puedes pedir o incluso imaginar? ¿Estás orando? ¿Cómo cambiaría tu oración? ¿Cómo cambiaría tu fe si tuvieras esto presente de que Dios no solo me da lo necesario, sino que me da mucho más de lo que yo incluso puedo pedir o incluso imaginar? Aún tus sueños e imaginaciones más locas, Dios tiene el potencial de superarlas. La pregunta es, ¿tú ves a Dios de esta manera? ¿Tú ves a Dios como alguien que te quiere bendecir mucho más de lo que tú puedes pedir o incluso imaginar? Tú puedes ver a Dios de esta manera. Tú puedes ver a Dios como este ser generoso
que nos puede dar mucho más de aquellas cosas que pedimos. ¿Cómo cambiaría nuestra vida? ¿Cómo irías a trabajar? ¿Cómo cambiaría todo en tu interior si sabes que al Dios que le pides te puede dar más de lo suficiente? Él es el Dios de más que suficiente. No sé si algunos de ustedes se han visto The Chosen. ¿Alguno se ha visto The Chosen aquí alguna vez? Está hermosa la serie. Hay un capítulo donde ya Jesús va a ir a la cruz y tienen la última cena, y ellos, los judíos, hacen algo que se llama el dayenu o el dayenú. Dayenú significa más que suficiente. Y entonces todos en la cena empiezan a decir, si solo Dios nos hubiera dado los 10 mandamientos, eso hubiera sido suficiente. Y luego el otro dice, si solo nos hubiera dado los mandamientos hubiera sido suficiente, pero además abrió el mar rojo por nosotros. Y el otro dice, si solo hubiera abierto el mar rojo, eso hubiera sido suficiente. Pero además, hizo que nuestros enemigos se confundieran y se derrotaran y nosotros pasáramos limpios. Ese es el Dios al que tú y yo le servimos. Para Dios hubiera sido suficiente morirse en la cruz por nosotros, pero no, Él es el Dios de lo más que suficiente y decide bendecirnos ante el trabajo que tienes, la casa que tienes, la familia que tienes. Hubiera sido suficiente nada más que Él nos regalara su amor, pero además nos quiere que vivamos una vida bendecida y próspera. Y cuando me refiero a próspera no me estoy refiriendo nada más a dinero. Prosperidad me refiero a la integralidad de cosas, que Dios quiere que estemos bien. La Biblia dice en 3 de Juan 1:2, eso no está ahí. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como tu alma prospera. El deseo de Dios es que vayamos a más. El deseo de Dios es poder bendecirnos más de lo que podemos pedir o incluso imaginar. La Biblia dice también, de hecho, la primera palabra que Adán y Eva escuchan es una palabra de bendición. Mira lo que dice en Génesis 1:28 al 29, dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Son palabras de generosidad, son palabras de disfrútenlo. Disfruten lo que tienen, disfrútenlo. Salomón en Eclesiastés va a decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay que disfrutar la vida que tenemos, disfrutar el trabajo y reírse. Es la conclusión que él llega después de haber sido llamado el hombre más sabio de la tierra. Dios quiere que tú disfrutes tu vida. Dios quiere que tú disfrutes de las cosas que te ha dado. Dios quiere que tú seas consciente de, Dios me ha dado esto, yo lo voy a disfrutar porque no hay nadie más generoso que Dios, porque la idea de Dios es que tú y yo seamos bendiciones andantes, que tú y yo no andemos en miseria, que tú y yo no andemos así todos remendados. No, la idea de Dios es que seamos bendiciones andantes. Él ya nos bendijo. Esa palabra sobre Adán era, sé fructífero, o sea, disfruta la tierra que te di. Eso es lo que Dios te está diciendo a ti esta mañana. Sé fructífero, disfruta el trabajo que te di, disfruta la esposa que te di, disfruta la familia que te di, disfruta ahorita la casa que tienes, disfrútalo. Es la idea de Dios para ti. Salmo 115:16 dice, los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado la tierra a la humanidad. Los cielos son de Dios, pero la tierra nos la dio a nosotros para que la disfrutáramos. Pero sabes, todos estos versículos son bonitos. Porque el carácter de Dios es ser dador, ser generoso, pero no hay mayor acto de generosidad. No hay mayor acto de generosidad que el que Él hizo en la cruz por nosotros. Ese es el mayor acto de generosidad. La Biblia dice en Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo, ojo, amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios amó tanto que dio. Porque amar es un verbo que solo tiene sentido si va otro verbo al lado. ¿Cómo así? Si yo te digo salta, tú saltas. Si yo te digo chifla, tú chiflas. Si yo te digo grita, tú gritas. Pero si yo te digo ama, ¿tú qué haces? No sabemos qué hacer. Dios amó tanto al mundo que dio. Y no dio cualquier cosa. Dio a su Hijo para que se muriera por nosotros y que su sangre perdonara nuestros pecados. ¿Cuántos son papás aquí? De seguro, la pregunta es retórica, no se preocupen. Si hoy tuvieras una conversación con Dios y Dios te dijera, mijo, yo tengo la solución para salvar la humanidad. Y la solución para salvar la humanidad es que tú me entregues a tu Hijo.
y que tú veas cómo lo matan y que tú veas cómo lo maltratan. No solo se va a morir por la gente buena, también se va a morir por la gente mala. Pregunta, ¿ustedes lo harían? No responde, yo sé cuál es la respuesta. Jamás, jamás. Yo no tengo hijos. Pronto. Sí, ¿no? Pronto. Pronto. Lo más cercano a hijos que tengo es sobrinos. Y déjame decirte algo. Si la solución para que ustedes se salven es yo entregar a mis sobrinos, que les vaya bien. Que les vaya bien. O sea, suerte pues. Oro por tu alma. Pero no voy a entregar a mis sobrinos. No voy a entregarlo por absolutamente nada. O imagínate que un médico te dice, yo te voy a traer la cura contra el cáncer, pero tienes que entregar a tu hijo. Tú lo entregas, que se muere esa gente. Pues tú no lo entregas. Pero Dios sabiendo, escúchame, Dios sabiendo que gente lo iba a rechazar a su hijo. Dios sabiendo que iba a enviar a su hijo al unigénito. Gente lo iba a amar, pero también gente lo iba a despreciar. Él los dio por amor a ti, por amor a mí. Cada vez que te digas a ti mismo, cada vez que vengan recuerdos a tu mente, que te digan Dios no te ama, Dios no te quiere a ti, mira, Dios bendices al otro, recuerda, mi amigo, que hace más de 2000 años en el Calvario, el mayor acto de amor del mundo sucedió ahí. Era el Hijo de Dios entregándose por nosotros. Era el acto más generoso que una persona puede hacer, el acto más generoso de entregar a otro para que se muriera por gente que lo va a rechazar. Ese es el Dios que tenemos, el Dios generoso que tenemos. Ese es el Padre amoroso que tenemos, que no se negó ni a su propio Hijo para salvar nuestra vida. Dios nos quería tanto a nosotros, nos amaba tanto a nosotros, nos ama tanto a nosotros, que entregó a su Hijo para que se muriera por nosotros en nuestro lugar. Y eso hubiera sido suficiente. Eso hubiera sido suficiente, pero no le servimos al Dios de suficiente, sino al Dios de más que suficiente. Ahora mira lo que dice Romanos 8 al 32. Dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? O sea, si Dios no se guardó a su Hijo, no te va a dar ese ascenso en el trabajo. Si Dios no se guardó a su Hijo, no te va a prosperar. Si Dios no se guardó a su propio Hijo, no te va a bendecir, no va a responder tu oración. Claro que sí. No se guardó ni a su propio Hijo, se lo guardó. Con nuestras necesidades comparadas con entregar a su Hijo son así de pequeñas. Pero Él no se guardó a su Hijo. ¿Cómo no te va a bendecir? ¿Cómo crees que Dios no te va a bendecir si ya entregó lo más preciado de su corazón, que era Jesús? Si ya entregó el tesoro de su corazón. Nuestras necesidades comparadas con eso son pequeñas. No le quedan grandes a Dios. A lo mejor viniste hoy para que yo te recordara de parte de Dios que tu problema, que tu oración no le queda pequeña a Dios. A lo mejor se ha demorado, a lo mejor no es en tu tiempo, pero mi amigo, le servimos al Dios de más que suficiente. Le servimos al Dios que puede hacer mucho más de lo que podemos pedir o incluso imaginar. Ese es nuestro Dios, ese es tu Padre que te ama, te bendice y tiene buenos planes para ti. Ahora, luego del aplauso, yo tengo un problema. Porque la pregunta es, todo esto está bonito, pero entonces, ¿por qué no somos prósperos? Pues? ¿Por qué no somos prósperos? ¿Por qué no vivimos vidas bendecidas? Ahora que tengo su atención, yo cuando iba a responder, a hacer esta prédica, puse esta pregunta en el medio de mis papeles. ¿Por qué no vivimos una vida bendecida? La respuesta es porque esta es el único o la única área que no le rendimos a Dios. Cuando hablamos del perdón, la gente dice, tengo que perdonar. Cuando hablamos de ser más amable, la gente dice, yo tengo que ser más amable. Cuando hablamos de ser diligente en el trabajo, la gente dice, ok, yo tengo que ser más diligente en el trabajo. Cuando hablamos de la deuda, la gente decía, oye, sí, tengo que dejar de endeudarme. Cuando hablamos del presupuesto, la gente decía, sí, tengo que... Pero cuando hablamos de rendirle toda esta área a Dios, decimos, Dios, espérate. No te metas con mi dinero, esto es mío. Este es mi esfuerzo. El problema es que no experimentamos todas las bendiciones que Dios nos quiere dar en esta área porque todavía estamos pensando como dueños y necesitamos pensar como mayordomos, como administradores de lo que Él nos ha dado. Pensamos como dueños y le decimos, Dios, métete en todas las áreas de mi vida, pero esta no, esta es mía. Y yo soy de los que cree que cuando tú le dices a Dios, no te metas aquí, Él no se mete. Él te deja que tú lo hagas. Él te deja que tú lo hagas, pero hoy tienes la oportunidad de rendir
esta área a Dios. Y cuando me refiero a rendir, no me refiero, lo que me estoy refiriendo es que empieces a pensar lo que Dios piensa sobre este tema. Hay un libro en finanzas conocido, se llama Padre Rico, Padre Pobre. Lo escribió Robert Kiyosaki. En este libro, Robert cuenta una historia que él tiene un padre pobre que es su papá biológico. Y el padre rico es el padre de un buen amigo de él. El padre pobre de la historia es un señor que trabajó toda su vida, se jubiló, pero terminó con muchas deudas y tenía una mentalidad de pobreza. Y el padre rico era un señor empresario, inversionista, que tenía una mentalidad de reino, una mentalidad abierta para ser bendecido. Y resulta que un día Robert quería comprar una bicicleta. Y fue donde su papá biológico, donde el padre pobre. Y le dijo, papá, quiero comprar una bicicleta. Y el papá le dijo, no hay. No tengo ahorita. No se puede. Y dice que luego fue donde el padre rico. Y el padre rico le preguntó, ¿qué puedes hacer hoy con lo que tienes para comprarte la bicicleta? Una mentalidad le apagó el cerebro. Y otra mentalidad abrió posibilidades. Tú y yo no somos culpables. A lo mejor fuimos criados con esta mentalidad. Y tampoco juzgues a tus padres porque a lo mejor ellos fueron criados con esa mentalidad. Y tampoco juzgues a tus abuelos porque a lo mejor ellos fueron criados con esa mentalidad. A lo mejor fuimos criados con no se puede, no hay, aquí no. Y se nos apagó el cerebro. Hasta que vienes a Cristo y te das cuenta que tienes un Padre que puede hacer mucho más de lo que puedes pedir o incluso imaginar. Entonces la pregunta es, ¿a qué voz le vas a creer? Porque estas voces negativas a veces hacen más ruido. No se puede. En esta familia nadie ha sido especialista. Nadie ha salido del pueblo. Nadie ha viajado. Nadie ha ido a Europa. Nadie ha hecho esto. Y ahora te encuentras con la verdad de, oye, Dios puede hacer mucho más de lo que yo puedo pedir o incluso imaginar. Entonces, la gente que está en esta mentalidad critica a los de esta mentalidad porque, ay, están creídos. No. Sí, o sea, sí estoy creído. Le estoy creyendo a Dios. Estoy creyendo que Dios puede hacer algo conmigo. No voy a abrazar más esta mentalidad de carencia, porque yo tengo un Padre que es más que suficiente. Entonces Dios no quiere que nosotros tengamos una mentalidad pequeña, porque Él es generoso. Él puede hacer mucho más de lo que podemos pedir, o incluso imaginar. Pregunta, ¿cuál voz vas a creer? ¿Cuál es la voz que va a dominarte? ¿Sobre cuál vas a edificar tu casa? ¿Sobre estas voces de arena? ¿Sobre estas voces que son inestables? ¿O sobre la voz de que soy bendecido? Sobre la voz de que Dios ya me bendijo con toda bendición espiritual. ¿Sobre qué vamos a poner nuestra confianza? Eso es lo primero. La generosidad es la esencia de Dios. Lo otro es que Dios espera que tú y yo seamos generosos. Ahora, por eso el mensaje se llama Imitando a Dios, porque Dios espera de nosotros que nos parezcamos a Él. La idea de cada creyente, de hecho, nosotros tenemos una escuela teológica que se llama el Agape School. Ahorita están cursando la tercera generación y hay una palabra que ya aprendemos que es la santificación, que es el proceso mediante el cual tú y yo nos parecemos a Jesús. Entonces, Dios espera que tú y yo nos parezcamos a Él. Entonces, Dios es generoso, Él espera que tú y yo seamos generosos. Por eso, Dios, aunque esta palabra no nos guste, le ordenó al pueblo de Israel ser generoso y a las iglesias ser generosos. Mira lo que dice Deuteronomio 15 del 10 al 11 dice, da al pobre con generosidad. No, ahora la gente puede decir, es que eso es el Antiguo Testamento. Recuerda lo que te dije el domingo pasado. Cuando confiamos en Jesús, todas las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, todas las promesas de bendición que Dios le hizo al pueblo de Israel, las tenemos nosotros como cristianos, gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá con lo que hagas, en todo lo que hagas. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que el Señor tu Dios te bendecirá con todo lo que hagas? Vivimos vidas con esta mentalidad de que Dios nos va a bendecir con todo lo que hagamos. Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por eso ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. La materia prima, escúchame, la materia prima para prosperar es ser generosos. El problema es que tú y yo cuando pedimos a Dios, pedimos nada más para que nos vaya bien a nosotros. Y para que Dios bendiga algo, yo sé si un sueño es de Dios o no. Yo sé si Dios va a responder tu oración o no. Cuando tu oración incluye la bendición para otras personas. Cuando tu oración no solo incluye satisfacer tus deseos, sino que tu oración incluye bendición para otras personas.
Tú sabes que cuando la gente cumple años, mandan este mensajito. Que dice, Dios te bendiga, y te cumpla los deseos del corazón. Yo dejé de decir eso. Porque te imaginas que Dios cumpliera todos los deseos de tu corazón. Hay veces que tú deseas que gente se desaparezca de esta tierra. Hay veces que tú deseas matar a personas. Hay veces que tú deseas que a gente le vaya mal. ¿Te imaginas si Dios contestara esa oración? Entonces yo dejé de decir que Dios bendiga todos tus deseos porque yo no sé cuáles son tus deseos. Pero sé cuáles son los míos y a veces yo también he deseado que 2, 3 personas desaparezcan así, ¡pum!, de la tierra. Yo también lo he deseado. Por eso la idea es acercarnos más a Dios para que nuestros deseos estén conformes a Dios y ahí sí todo lo que pidamos esté conforme a su voluntad. La Biblia dice, piden y no reciben porque cuando piden mal porque piden para sus propios deseos. Entonces, si quieres que Dios te bendiga, pide la bendición para ti, pero que sea tan grande que puedas bendecir a otros. Señor, dame esta empresa para yo poder ayudar a otras personas. Dame esta empresa, dame esto tan grande, pero espérate, no solamente para yo gozar del fruto de eso, sino que otras personas puedan ser bendecidas ahí. Si quieres que Dios te bendiga, ora por ti, por tu bendición y por la bendición de otro. Porque así es como Dios bendice. Ahora mira, este versículo en otra versión. Ojo, con generosidad le darás. Y no te dolerá el corazón cuando des. Uy, parece que la Biblia está diciendo que hay un músculo que conecta la billetera con el corazón. Por eso cuando pasa la ofrenda y tú sacas, ¡ay! Me duele. Cuando alguien te pide ayuda y tú tienes para dar y ¿cuánto es la cuota? ¡Ay! Parece que duele. Pues está conectada tu billetera con el corazón. No se trata de papel moneda, se trata de cómo está tu corazón. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno debe decidir ¿a dónde? En su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. El corazón está ligado con el dar. Lo que Dios quiere hacer, ¿por qué la gente no ofrenda? ¿Por qué me cuesta ofrendar? Porque necesitamos que Dios haga algo en nuestro corazón, no en nuestra billetera. Se trata del corazón. La generosidad es un asunto del corazón, no es un asunto de dinero. No es un asunto de cantidad, no es un asunto de lo que hago, es un asunto de quién soy. Segunda de Corintios 9:11 dice, ojo, efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Eso no nos gusta, nos gusta el serán enriquecidos. Serán enriquecidos para sentirse bien, para no sentir angustia por el mañana, para tener la falsa seguridad que tener dinero en la cuenta produce. Pero la idea de Dios bendecirte no es bendecirte per se, es bendecirte para que tú puedas ser de bendición. Él llamó a Abraham y le dijo, te voy a bendecir para que tú seas de bendición. Para, la bendición tiene una razón y es que tú puedas ser de bendición para otros, que tú hagas que el río siga fluyendo, que no hagas que el río se estanque contigo. Dios te va a bendecir para que tú bendigas a otros. Dios te va a prosperar en tu empresa para que tú bendigas a otros. Dios va a hacerte prosperar para que tú bendigas a otras personas, no nada más para ti, porque si se queda contigo la bendición, perdió el sentido. Perdió el sentido. Dios espera que tú y yo seamos generosos con lo que Él nos ha dado. Mira lo que dice, y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Porque la generosidad, escúchame, es la gasolina para que otras personas le den gracias a Dios. Yo recuerdo cuando yo estaba en el instituto bíblico, ya yo he sido libre y he confesado este pecado, que yo le dije a mi mamá y en mi casa que el instituto bíblico costaba menos de lo que costaba, para que no me pusieran problemas para irme. El instituto bíblico costaba 15 millones y yo recuerdo que yo trabajé en una pizzería y ahorré 3 millones. Y yo le dije a mi mamá, ya eso está completo. Eso está completo. Recuerdo que tuve la conversación con el pastor de allá y él me dijo, es por dinero que no te viene. Vente, deja que Dios te sorprenda. Ahora la pregunta es, ¿cómo le digo a mi mamá esto? O sea, ¿cómo digo esto en la casa? No, lo que me tocó decir fue, Dios mío, tú estás conmigo. Entonces, mami, ya eso está cubierto ya. Ya eso está cubierto. Y así fui. Con eso pagué el primer mes nada más. Luego, desde el segundo mes, la
la administradora de la escuela me escribía, oye Andrés, ya 10 días es el mes del pago. Y no te preocupes, estamos bien. Estamos bien, y yo con eso había pagado un mes de clase y un mes de la casa, de la arriendo donde estamos. Y la comida. Luego llegó el día del pago. Oye Andrés, recuerdo que hoy es el día del pago en la mañana, está bien. Yo llegué a la clase de la tarde y me dijo, Andrés, mira, aquí dejaron esto para ti. Era un volante de pago que habían pagado el mes. Y luego llegué a la casa y está un mercado ahí. Y luego fui el domingo a la iglesia y me dijo la de la cafetería, oye Andrés, aquí alguien dejó dicho que puedes comer todo el domingo, lo que quieras. Y ella lo pagó, ya lo pagó. Ahora yo tenía 2, 3 amigos que eran como unas rémoras. Todos los domingos querían estar conmigo para que yo les diera la comida gratis. Pero escúchame, yo siempre preguntaba, ¿y quién fue el que está donando esto? Porque no era que la plata caía del cielo, alguien tenía que pagar esa plata. Y nunca me dijeron hasta que yo me venía y dije, por favor, déjame darle las gracias a esa persona. Y me dijeron, mire, es que ella, y seamos honestos, no estuviéramos aquí si esa persona no hubiera pagado todo mi instituto bíblico. No estuviéramos aquí. Y gracias a la generosidad de esta persona, hoy estamos cantando que Dios es más que suficiente. Gracias a la generosidad de alguien más, le podemos dar las gracias a Dios. Esa persona tú nunca la vas a conocer a lo mejor. No le vas a saber el nombre, pero lo que hizo en mí hace que tú y yo le podamos dar gracias a Dios. De hecho, lo voy a ver en 2 meses que voy a visitar. Y es como mi agradecimiento hacia esta persona va a ser eterno. Va a ser eterno porque en silencio no le decía a nadie. Y luego lo peor es que para graduarme en el Instituto Bíblico había que ir a un viaje misionero. Y el viaje misionero costaba 7,000 pesos mexicanos. Esos son como 1,300,000, por ahí 1,400,000. Y yo dije, pues no voy al viaje misionero. Igual yo lo veía también como, no voy, porque en los viajes misioneros se trabaja duro. Se trabaja duro y había que construir casas y yo no tengo idea de eso y bueno, a lo mejor eso se cayó, quién sabe, pero muchos trabajos había que poner paredes de drywall y todo. Yo hice eso yo con mis manos. No sé cómo quedaron, solo sé que lo hice. Y también me tocaba disfrazarme de Ralph el Demoledor ahí para niños. Y era como, mejor no voy. Y luego un día, antes, me llama Jessica, se llamaba la administradora. Oye Andrés, ¿qué crees? Alguien pagó tu viaje misionero. Y yo, Entonces fui al viaje un mes, eran 2 semanas, hay 2 semanas yo siendo Ralph el Demoledor ahí, no hay fotos de eso porque yo dije, la única manera que yo me vista de Ralph el Demoledor es que todos, o que ninguno tome una foto de eso. Entonces yo estaba ahí siendo Ralph ahí a los niños y cuando ya se acababa el show la gente decía, ¿eres Ralph? Y yo no soy Ralph, vete rápido. Pero lo que te digo es, todos podemos darle gracias a Dios porque alguien más fue generoso conmigo. Ágape a lo mejor no existiría. No existiría si esa persona hubiera sido generosa. La generosidad hace que le demos gracias a Dios. Esa persona estaba sembrando en buena tierra. Y ahora mi trabajo es ser generoso y no dejar que el río se estanque conmigo. El río se estanque conmigo. Yo no puedo permitir que yo tengo que ser generoso porque conmigo han sido generosos. Y contigo también. También cuando me casé. Yo siempre pregunto eso. Un día hablaba con Vale y le preguntaba, ¿tú crees que nosotros nos casamos por amor o por fe? ¿Por amor o por fe te casaste? ¿Por qué les da miedo responder? Pues por amor yo espero, yo voy a estar contigo toda la vida, voy a esperar. Pues así que por amor no fue por fe. Fue por fe, por creer que Dios nos iba a prosperar, que Dios nos iba a bendecir. Por amor hubiera esperado más, a estar más estable. Pero fue por fe de tomar el paso, de comprometernos. Y cuando tomamos el paso, yo te regalo la nevera, yo te regalo la lavadora, yo te regalo el mueble para el televisor, yo te regalo esto, yo te regalo para el gimnasio, yo te regalo para la salud. Y gente me ayudó, hasta el carro me regalaron. No estoy exagerando, es verdad. Hasta el carro me regalaron. Porque Dios fue bueno. Porque Dios fue bueno con nosotros. No es posible, y así como yo tengo historias, tú tienes historias. Y no es posible que tú y yo ahora estanquemos la generosidad. Esto es para mí, no es para más nadie. No, espérate. Si fueron generosos contigo, sigue fluyendo el río. Que luego si tú sigues siendo generoso, esa bendición te llega después. Sigue siendo generoso, no la estanques, no la guardes.
Siempre yo veo la generosidad como una mano abierta, la veo abierta para dar, pero también queda abierta. ¿Para qué? Para recibir, pero si la tengo así empuñada, ni recibo, ni doy, y si no doy, no recibo. La generosidad se trata de dar, fueron generosos conmigo, entonces yo voy a ser generoso con otros. Punto final. Fueron generosos conmigo, yo voy a ser generosos con otras personas. Primera de Timoteo 6, 18 al 19. Pablo le dice a Timoteo, diles a ustedes que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que la pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Verso 19. De esa manera, al hacer eso, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Déjame decirlo con estas palabras. La generosidad crea una cuenta de ahorro en el cielo. La generosidad crea una cuenta de ahorros. Y lo que termino con esto. Y es que hay promesas de bendición para los generosos. Proverbios 22:9 dice, benditos son los generosos. Proverbios 11:24 dice, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Esto no tiene sentido. Porque a donde llegamos es que si yo doy, no se preocupen, si yo doy, me quedo sin cosas. ¿Cómo es posible que si yo doy me haga más rico? Ok, eso es lógicamente hablando, humanamente hablando. Pero espiritualmente hablando es diferente. Espiritualmente hablando es que el que da siempre tiene. El generoso siempre tiene. Al generoso no le falta nunca. Porque el mundo del generoso, dice la Biblia, que siempre es más grande. Siempre es más grande. Siempre es más grande. Yo nunca puedo olvidar los generosos que fueron conmigo en México. No me dejaban que yo pagara ni el agua. Y yo soy generoso y a veces esto ha traído hasta un poquito de discusiones en mi casa. Porque Vale me dice, eres muy generoso. A veces me paso. Y porque hay que ser generoso responsablemente. Uno puede ser generoso y ser un mal administrador. Eso me lo enseñó el papá del pastor Jorge, que viene aquí, que ha venido a veces, el papá de él. Algún día lo voy a invitar. Él me dijo, mijo, uno puede, es un señor, un abuelito. Siempre cuando voy a su casa me dice, siéntate aquí a mi derecha y me besa las manos, papito, te quiero. Me dice, sigue haciendo lo que tú haces. Lo amo con todo mi corazón. Me dice, siéntate aquí. Y me dijo, no es lo mismo. O sea, uno puede ser generoso y ser un mal administrador. Me dijo, imagínate que yo te doy a ti 100 millones de pesos. Imagínate que yo te doy a ti 100 millones de pesos para remodelar la iglesia. Vamos que vamos a comprar un lote y yo te doy 100 millones de pesos para comprar unas cosas en X lugar. Pero resulta que tú viste a gente en la calle que no tenía que comer. Y luego te encontraste con un primo que te pidió plata y le diste plata. ¿Fuiste generoso? Sí. ¿Pero fuiste un buen administrador? No, porque esa plata no era para eso. Entonces uno puede ser generoso desde el orden. Pero hay gente que confunde, no, yo soy generoso y luego se quedó sin pagar la luz. Luego se quedó sin pagar las responsabilidades. La generosidad hay que hacerla con responsabilidad. Pero Dios bendice al generoso. Entonces mira, esta historia. Y con esta me despido. Lucas 21, 1 al 3 dice, mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de ofrendas. Ojo, imagínate si yo hiciera eso. En el momento de la generosidad y tú me ves a mí ahí. A ver cuánto están dando. No tenemos ni nombres en los sobres, ni sé quién da, ni quién no da. No me interesa. Porque como la bendición es tuya, tú te la pierdes si no das. Si lo ves como empresario, si lo ves como emprendedor, te conviene dar, nos conviene dar. Porque los generosos son prosperados. Por eso es otra historia. Dice, luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás. Me gusta primero que Jesús mira la ofrenda del rico y del pobre y todo bien, no hace excepción ahí. Pero la realidad es que, espérate, no espiritualmente hablando,
Humanamente hablando, esto es verdad. La viuda dio más. En cantidad. En cantidad. La viuda dio más que ellos. No. Pero Jesús, cuando se trata de generosidad, no está mirando la cantidad. Está mirando el sacrificio. Está mirando la motivación a la hora de dar. Porque los ricos aquí daban de los que les sobraba. Y eso es fácil. Es fácil dar cuando me sobra. Pero la viuda dio desde el sacrificio. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste generoso? Que te dolió, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste generoso de tal manera que te dolió? ¿Cuándo fue el último acto de generosidad grande que hiciste? Ahora tú me preguntas, ¿y cómo sé? No me acuerdo. Bueno, si no te acuerdas es porque no has hecho uno muy grande. Porque nos acordamos, o sea, yo te estoy diciendo, hace un año, ¿sabes cuál fue el último acto de generosidad grande que hiciste? Porque ese acto nos recuerda, porque nos dolió, nos costó. Nos costó. Yo recuerdo cuando el año pasado, nosotros, te he dicho varias veces, tenemos el sacrificio extra de, además de trabajar en la iglesia, tenemos trabajos aparte para que la iglesia no nos sostenga económicamente. Y eso es muy complicado, es muy difícil, es muy cansado, pero lo hacemos por amor. Y el año pasado alguien me recomendó un trabajo y había la posibilidad de que yo quedara en ese trabajo, y yo hice esto y le dije a Dios: Señor, si tú me das ese trabajo, yo te voy a ofrendar a la iglesia el primer salario completico, Señor, te lo pido. Dios fue bueno conmigo, me dieron el trabajo, llegó el pago, y ese día me arrepentí de haber orado así. Porque cuando llegó el momento, mi hermano, de echar esos billetes en el sobre, yo dije: Satanás, te reprendo en nombre de Jesús. Eres tú el que pusiste este deseo en mi corazón, no voy a dar nada. Eso es como cuando uno va a echar la ofrenda y saca el billete de 50 y no, soy el diablo. No, el de 2000, el feo. Cuando llegó el momento de darlo, se me salieron un poco las lágrimas. Le dije: Dios, que nunca se le olvide a mi corazón que esta puerta abierta no fue por mi talento, no fue por mi carisma, fue porque tú has decidido ser bueno conmigo, y nunca el dinero va a ser un impedimento. Luego, mi esposa, en el trabajo que ella tiene, yo siempre le digo, molestando, que yo soy la mujer de la casa en relación a su trabajo. Es muy bueno su trabajo. Y cuando llegó el momento de cuando ella mandó la hoja de vida y tuvo los inicios del trabajo, se demoraron un montón en contactarla. Y mi esposa, si me conoces a mí, yo soy alguien positivo. Yo soy alguien que cree que cosas buenas me van a pasar. Yo soy alguien que cree que yo soy un bendecido y yo camino con la bendición. Y si tú estás conmigo, se te pega. Yo creo eso. Pero mi esposita no tanto. Entonces ella me decía: eso te pasa a ti, a mí no. A mí no me pasan esas cosas. Y yo iba orando en el carro a veces y yo decía: Señor, cállale la boca, Señor. Cállale la jeta a esa mujer, que se someta a la visión de su esposo. Luego me iba a orar en mi cuarto y orábamos todas las mañanas con ella: Señor, por favor, ábrenos esta puerta, lo pedimos, papá. Luego yo hacía mi oración osada. Le decía: Señor, no hemos fallado ni un mes con nuestros diezmos y ofrendas. Ni un mes. Así que bendícenos. Luego recordé una imagen. Y en ese primer año y medio de matrimonio les he contado que económicamente fue bastante justo. Y ese mes cumplíamos mes o algo así, íbamos a comer a un restaurante. Y nos sentamos el 15 y el 30, todos los 15 y el 30 nos sentamos a organizar las finanzas de la casa. Y te soy honesto, no alcanzaba para ir a comer ese mes a un restaurante a celebrar. Pero yo pensé esto, y sé que ella pensó eso: pero si este mes no diezmamos, sí podemos ir. Y Dios no se va a poner bravo. ¿Y sabes qué es la verdad? Que Dios no se va a poner bravo. Dios no se iba a poner bravo.
Pero yo no le dije a ella ni ella me dijo a mí, pero yo sabía que estábamos pensando lo mismo. Y fue como, no, ni que se nos pase por la mente. Decidimos ser fieles más, un mes más. Y el 18 de diciembre de hace, ¿cuántos años? 3 años. Total, 18 de diciembre, el año pasado, Messi había quedado campeón del mundo. 18 de diciembre, yo me levanté ese día contento a verme el partido otra vez. Ese día cumple mi mamá. Ese día es perfecto, 18 de diciembre. Perfecto, cumple Messi, Messi campeón del mundo. Mi mamá cumpleaños y en la tarde llaman a Vale para su trabajo. Yo me quiero tatuar el 18 de diciembre, pero ella dice que es por Messi y no para recordar la fidelidad de Dios. Yo le digo que es para recordar la fidelidad de Dios, pero no me han dejado. No me han dejado. De verdad es para recordar la fidelidad de Dios. Pero ese día volví a ver la fidelidad de Dios en nuestra vida. Porque decidimos con todo nuestro corazón ser generosos y honrar a Dios por encima de todo. Y ese día volví no a comprender, sino a comprobar, porque ya lo había comprendido, pero volví a comprobar que cuando ponemos a Dios primero, Él nunca nos deja segundos. Que cuando ponemos a Dios primero, Él nos bendice. Que cuando ponemos a Dios primero y somos fieles con nuestros diezmos y ofrendas, la Biblia dice, no yo, la Biblia dice que Él hará que las ventanas de los cielos se abran y derramen bendición, no hasta que abunden, sino hasta que sobreabunden. Yo he sido un testigo de la generosidad. Pero sería muy limitado si el mensaje nada más se redujera a ser generosos con dinero. Porque a lo mejor hoy puedes ser generoso con tu tiempo escuchando a alguien que le está pasando mal. A lo mejor puedes ser generoso con tus talentos y ayudándole a alguien con algo. Porque este mensaje no se trata de pedirte dinero. Porque si se tratara de pedirte dinero, luego de estas historias yo pedía la ofrenda y recogíamos el triple. Pero yo no, porque la generosidad no se trata de lo que haces un domingo. Se trata de lo que somos. Y como Ágape, yo quiero que seamos una iglesia generosa. No solo con el tesoro, sino que la gente pueda encontrarse contigo y tú puedas frenar tu agenda y darle de tu tiempo. Que la gente te pueda llamar y tú le puedas dar de tu talento. Porque somos una iglesia generosa. Y a los generosos siempre nos va bien. Siempre nos va bien. Vivimos bendecidos. Y yo creo eso hasta tal punto creo que yo soy un bendecido. Porque Dios ha sido generoso conmigo y yo he decidido ser generoso con otras personas. Creo eso hasta tal punto que cuando voy a un centro comercial y no hay parqueadero, y si vas conmigo en el carro, yo voy a decir esto: para mí siempre hay parqueadero, Dios me lo está guardando. Dios me guarda los parqueaderos. Y yo voy declarando eso porque yo vivo mi vida como un bendecido y lo creo y me lo declaro. Pero no son ideas tontas de el carro está verde y va a aparecer el carro verde. No. Es que yo me aferro a lo que la Biblia dice. De que seremos cabeza y no cola. De que todo lo que hagamos prosperará. De que nosotros somos los que prestaremos y no pediremos prestado. De que nosotros vamos a ser aquellas personas que hereden la tierra. Pero esa bendición, mi amigo, les ocurre a los generosos porque una de las mejores maneras de parecernos a Dios es siendo generosos. Entonces, ¿qué acto de generosidad puedes hacer? No se lo preguntes al de al lado de, ¿qué acto de generosidad vas a hacer? No. Pregúntatelo tú. Porque ahorita invítame, ¿viste? El pastor dijo, acto de generosidad. Es ¿qué acto de generosidad vas a hacer tú por otra persona? Porque cuando se trata de la generosidad, siempre queremos ser los receptores y nunca queremos ser los dadores. Y tenemos la balanza invertida porque la Biblia dice que hay más bendición en dar que en recibir. Pero nosotros creemos lo contrario, que hay más bendición en recibir la bendición. La bendición la recibes cuando das. La bendición no la recibes cuando recibes. La bendición la recibes cuando das. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Seamos generosos.
Vamos a ponernos sobre nuestros pies.